Hoy aquí vamos a hablar sobre el tema de la simbiosis. Simbiosis es un término que deambula como fantasmagóricamente por todas partes, pero que también pertenece a la vida cotidiana. Y la pregunta interesante aquí es, ¿cuál es el momento en el que entramos en contacto con la simbiosis? ¿Qué es lo que hace con nosotros? En realidad, ¿qué es la simbiosis? Para mí, la simbiosis es el término esencial cuando se trata de entender movimientos internos en nosotros mismos. Viene del griego y significa vivir conjuntamente o vivir juntos. Y dentro de la psicología se utiliza para describir el fenómeno que se da cuando no podemos diferenciar entre yo y la otra persona con la que estoy viviendo. Y la simbiosis es multifacética. Y le voy a dar un ejemplo muy simple de la vida en pareja. Cuando, por ejemplo, mi señora no reacciona a lo que yo digo porque está ocupada, entonces quizás eso cause algún tipo de ansiedad, de desasosiego interiormente. Y si profundizo ese fenómeno en ese momento, entonces me encuentro en simbiosis con un recuerdo, de un niño muy pequeño que se encuentra frente a su madre y necesita atención y no recibe esa atención y por eso se siente amenazado. Claro, para los niños, la falta de atención de mamá es el equivalente a la muerte, porque mamá es la que le da todo para poder sobrevivir o vivir. Y aquí tenemos lo que nosotros denominamos una simbiosis doble, porque por un lado estoy en simbiosis, en el recuerdo con el niño de 4 años, o sea, siento y percibo el mundo como si tuviera 4 años, en el cuerpo de alguien que tiene 50, y para mi señora es siempre muy interesante. Cuando se da cuenta, perfecto, pero cuando no se da cuenta es cuando seguramente vamos a tener algunos problemas. Y también me puedo dar cuenta, yo estoy seguro que este tipo de situaciones se da en casi todas las parejas, casi todos los días. Situaciones en las que en realidad reaccionamos a un recuerdo y no al ser humano que tenemos delante. Y la segunda simbiosis es la que se establece entre el niño de aquella época y su mamá. Y esa simbiosis es inevitable porque cada niño vive en una simbiosis emocional con sus padres. O sea, no puede diferenciar, ¿siento yo las consecuencias o siente mi madre las consecuencias de algo? Sino que siempre se incluye. Un ejemplo clásico es el de la ausencia del padre, en el cual el niño se percibe como la causa de esa ausencia. Pero tampoco puedo hacer nada al respecto, justamente porque soy niño y porque estoy dependiendo de la reacción de la presencia o ausencia de papá y mamá. O sea, me siento en realidad impotente. Y esa impotencia solamente puedo soportarla si pretendo, si me imagino, que yo soy el responsable de eso. Un niño no tiene ninguna posibilidad de influenciar su entorno y sin embargo tiene la percepción de que lo influencia absolutamente. Y aquí es donde hablamos de la magia. Ahí es donde hay una magia. La magia del niño mágico. Y otra expresión con la que podemos definir una simbiosis emocional es la visión de un mundo mágico, que tiene sobre todo en las parejas nuevamente una cabida cuando, por ejemplo, la mujer piensa yo tengo que hacer esto y esto y esto para que mi marido esté feliz. Y volvemos otra vez a la simbiosis doble. Vuelve otra vez en su recuerdo a la niña pequeña, a estar otra vez en simbiosis con el padre y con la madre, y como resultado tenemos un pensamiento mágico como el de si yo amo lo suficiente, voy a poder convertir al borracho que me pega en un marido deseado. Esto parece ser un tema absolutamente fundamental. Así es, totalmente. Del que podemos aprender mucho. Sí, ciertamente. Pero una de las cosas más interesantes es que en el momento en el que nosotros podemos ver que existe una simbiosis, o sea, podemos darnos cuenta de la simbiosis, termina.
explicándolo de una forma más concreta dentro de lo que es el trabajo de las constelaciones, lo que yo veo dentro del trabajo es que estoy simbióticamente conectado con ese niño de 4 años. Y tengo exactamente el mismo miedo y se siente la misma amenaza que en esa época, cuando la mujer de la que se trata no me hace caso. Y es eso lo que podemos ver durante el trabajo de las constelaciones. Ahora bien, la simbiosis inicial, esa no se puede cambiar porque es que es necesaria y corresponde justamente a la época real en el pasado donde se originó. Significa que lo puedo ver, que soy consciente de justamente eso, pero no solamente racionalmente, sino también con todo mi cuerpo. Y es en ese momento cuando empieza a disolverse una simbiosis. O sea, lo que podemos hacer es diferenciar esa simbiosis de aquella época y la que se está dando en este momento. Exactamente. Y cuando contemplamos esa mirada, cuando hacemos esa diferenciación, en casos en los que la simbiosis era muy profunda y podía ir acompañada de algún tipo de evento traumático, entonces en el momento pueden darse reacciones físicas, síntomas que de alguna manera indican que hubo esa simbiosis en ese momento. Algunos seres humanos se marean, otros empiezan a devanear, nos confundimos, todo eso porque se han cambiado bisagras fundamentales, o sea, mecanismos de cómo apreciar el mundo esenciales que se habían colocado en ese momento. Y eso se da, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que aquella persona que está frente a nosotros es nuestra señora, nuestra esposa, que está leyendo un libro y que quizás no tiene por qué contestar a ese pedido o esa pregunta en el momento en que yo insisto en que conteste. Puede ser que yo en ese momento me dé cuenta de la urgencia o no urgencia que tiene esa respuesta y decido desde mi adulto aquí y ahora preguntarle más tarde. Y es a lo que yo llamo las coordenadas, los parámetros del aquí y del ahora, que en ese momento, en ese instante reemplazan a los antiguos. O sea que el objetivo de esos síntomas es la simbiosis, exactamente, así mismo es. Y es justamente el valor que tiene la constelación del proceso de integración de vida, es descubrir justamente cuáles son esos mecanismos ocultos que manejaban nuestras vidas. Y por último tenemos la simbiosis que se da durante nuestra época adolescente, que confunde a nosotros mismos con las ideas y con el entorno de ideas. Lo vemos como por ejemplo en el uso de los smartphones y la posibilidad que tenemos de mirar películas y confundirnos con esas películas, o sea, entrar en una conexión simbiótica con esas películas. Y es un fenómeno colectivo, ya no es individual. Y muchos síntomas tienen que ver con la idea de lo que yo creo que tengo que hacer a raíz de justamente esos estímulos que vienen de afuera, de nuestro entorno. Y a partir de ahí, de la misma manera, diseñamos cómo tiene que ser nuestra vida en pareja, cómo debería ser un ambiente de trabajo ideal, cómo debería ser el ambiente ideal entre papá y mamá y los chicos, etcétera, etcétera. Como vemos, hay muchísimo que se podría hablar todavía, que está relacionado con la simbiosis, pero vamos a dejarlo por aquí y vamos a seguir hablando de eso en la próxima entrega.